¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Qué tal todo? Todo bien. Bien. Creo que se te escucha, está apagado. ¿Ahora? Ahora sí, fuerte y claro. ¿Qué tal todo? Bien, todo bien. ¿Novedades? Se aprobó, he visto ahora el letrina cero. Sí, era un del Senado. proyecto que tenía que tratarse en la sesión pasada, dejaron sin quórum Para hoy. y ahora finalmente Y terminaron. por eso casi Beto Con peleas de por medio. le moqueteó a Fara. Pero el rescato más allá de la... Sí. La vez pasada, pero ahora hubo otro inconveniente otra vez, ¿verdad? Entre Filisola y Beto otra vez. O sea, Por el Beto tema siempre. Que le dice no usen el tema de niños para después promocionar y agradecer y cosas como esas. Ese fue el motivo de la discusión. Ese fue el motivo de la Que Filisola le dijo a Beto. Exacto. Lo importante para mí, dentro de todo, más allá de la discusión, es que vamos a eliminar ese tema, más de 300 sanitarios que van a ser construidos y que 300. hacen mucho. 350 creo. Casi 350, 347 sanitarios creo. 48.000 millones de guaraníes, unos 6 millones de dólares van a ser Sí, hace mucho tenía que ampliado el haber presupuesto pedido, del MEC. dijeron. Hace mucho tenía que haber pedido. Ha ampliado el presupuesto del MEC, o sea que es 6 millones con de fondos dólares más. propios, ¿verdad? Sí, con fondos propios. Eso por un lado. Después hay algunas informaciones destacadas también, no puedo pasar por alto lo que pasó en San Pedro de Lucamanduyú, este tribunal de sentencia sí. que aplicó una condena de 34 años de cárcel para este hombre que terminó asesinando a su hijastra como venganza contra su expareja, un caso que generó mucha conmoción en su momento, que llevó a marchas, toda la comunidad Por salió a buen la calle tiempo estuvo prófugo este hombre, ¿eh? a exigir justicia. Bastante tiempo estuvo prófugo hasta que decidió entregarse. Hoy en la parte final él declaró, dijo que cuando llegó a la casa la joven Karen ya estaba sin vida, tenía una cuerda por el cuello, él negó. Pero hay otros elementos que muestran que audios, que el hecho de que llegó a mencionarle a la mamá lo que había hecho y muchas otras cosas más. 30 años de cárcel más 4 como medida de seguridad. La fiscalía había pedido 35 en total, pero bueno, la mamá por lo menos estaba muy conforme con la condena impuesta. Qué terrible, ¿verdad? Sí, ¿Qué terrible. se sabe de...? Simplificador también. Sí, claro. Y otro tema, ¿qué se sabe del pedido de arresto o libertad incluso que solicitó, que planteó Sanabria Bierzi. Sanabria Bierzi? Esta tarde tenía que resolver el juez. Esta tarde o quizá mañana. Ah, puede ser también mañana. Puede ser mañana también. Eso es lo que dijo. ¿Qué tan Lo que complejo están- porque exacto. Pero puede ser así un caso nomás como este? luego se toman su tiempo para este caso en particular. Va a ser un pililí el juez que ¿Y qué es lo que toma está, tanto tiempo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Si Y se va a supone que tomar está su tiempo, va a interiorizado. analizar, dice antes que va a ver las condiciones, va a preguntar, no sé. Uno calcula. Hablando de Cordillera, hoy hablaba con la fiscal María González porque pasó por alto esta semana lo ocurrió, porque al comienzo saltó como un hallazgo de un feto en un río en Caraguatay. Pero hoy cuando hablábamos con la feto fiscal... terminó, ¿sabes? que, Para no, una criatura que nació. Sí. Nació, es un niño, decía, nació con vida, Grande, buen peso encima. 4 kilos. Sí. Y nos contaba de que, fíjense usted la crueldad del ser humano, porque estando con vida le metieron en una bolsa de polietileno y allí murió asfixiado el niño. El bebé recién El nacido. bebé recién nacido. Ahora estaba con la placenta y todo, porque yo vi Tenía las todavía, imágenes, sí. tenía el cordón umbilical y la placenta, Sí. ¿verdad? Y decía que eso se determinó en la autopsia porque al momento de revisar, los médicos forenses determinaron que no tenía agua en el pulmón, o sea que No murió pudo ahogado. haber ahogado. Lo dejaron nomás al costado del cauce. Tiraron al costado del cauce, terminó arrastrando el agua y quedó ahí por esta rama. Muchísima conmoción generó en Caraguatay. Estábamos viendo el momento en que llevaban al Camposanto para el sepelio. La cantidad de gente que acompañó el féretro me impresionó bastante. Le pusieron el nombre de Ángel María. En esos lugares en donde por lo general uno conoce a los vecinos, son pobladores antiguos, más de uno sabe o tiene información, ña fulanita está embarazada o menganita parece que está esperando, estaba embarazada, o sea, la policía no tiene nada, ningún Nada, indicio, nada. ninguna posibilidad de llegar a la persona responsable. Nada, no sabes dónde Porque como vive te digo, es un también. embarazo a término, Claro, o sea. y eso decía la fiscal. Hospital, Sí. sanatorios privados, No, estamos averiguando, obvio que tuvo. todo estamos averiguando, Obvio pero que nació esto nació, fue un parto natural, es lo que dijo la fiscal de lo que revelaron los forenses. También dijo, por ahora estamos averiguando, viendo circuito y cosas como esas. Qué triste, ¿verdad? Triste, muy con triste. tanta gente que busca tener un hijo, con tantas familias que esperan el milagro. Pero lastimosamente el tema de la adopción para muchos, y no te digo de adoptar una criatura, es de dar en adopción. Es un tema tabú para muchos, Sí. ¿verdad? Porque se le juzga a la mujer que da a luz y después da en adopción a su hijo. Esa es tildada de desalmada. Entonces, muchas veces no tienen otra opción
que cometer este tipo de delitos. Imagínate que prefiera esto antes que dar en adopción su bebé, ¿verdad? 4 kilos grande la criatura. Feroz criatura. Feroz nene. Qué pena. Y nos decía, ya vamos a ir viendo, investigando y ojalá podamos llegar. Estaba pidiendo también a la gente de Caraguatá, alguien que pueda aportar datos de forma anónima, por lo menos para que se pueda aclarar el caso. Ayer vi una película que se llama Sonidos de Esperanza, les recomiendo a la gente. Es una historia, un caso de la vida real en una localidad en Texas, Estados Unidos, donde se habla de la adopción y lo hicieron en la comunidad de manera masiva. Pero para llorar, luego para empezar. Pero el mensaje es muy, muy lindo, ¿verdad? Así que recomiendo, Sonidos de Esperanza. Y eso fue básicamente lo resaltante de la tarde. Creo que ahora sigue la sesión en el Senado. Sí, porque en el Senado todavía falta resolver el tema del préstamo de 101 millones de dólares para la compra de los supertucanos. El tema del padrón. El tema de la no utilización del padrón nacional para la concertación. Como padrón abierto. ¿Verdad? Sí, y ¿qué más? Acerca del espionaje brasileño, ¿qué más tenemos? Nada. No. Ya todo se maneja en el Brasil. Sí, y bueno, a lo mejor vamos a sentarnos hay un debate largo y tendido en el Congreso sobre eso. Me llama mucho la atención que haya tanto silencio al respecto cuando muchas veces se indignan por cosas que son mucho más insignificantes. Totalmente. Bueno, gracias, Rolando. Nos vemos. Gracias. Diputados denunciarán a camaristas. El Pleno de la Cámara Baja facultó al presidente Raúl Latorre para que a través de asesoría jurídica formule una acusación por mal desempeño de funciones contra los jueces de la Cámara de Apelaciones del Alto Paraná ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, quienes revocaron la orden de captura del abogado Walter Acosta, quien abofeteó a una funcionaria del INTN. A prisión por robar motocicleta. El Ministerio Público formuló imputación contra los suboficiales José Enrique Mora y William Osmar Espínola por hurto agravado, tras ser captados en imágenes de circuito cerrado robando una moto y luego venderla con documentos adulterados. No tratarán desafuero de Mario Abdo. El titular del Congreso, Basilio Bachi Núñez, confirmó que no tratarán este miércoles el desafuero del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, ante la falta de votos. Ante esto, se podría definir la semana que viene. De billeteras electrónicas desde la cárcel. Son 6 las personas privadas de su libertad debido a esta situación, el vaciamiento de billeteras electrónicas desde la prisión regional de San Pedro, del Icuamandiyú. Entre ellos, Charles Albert Arthur David Martínez Cámara, conocido como el hombre de las 1000 voces. Lideraba un grupo que se dedicaba a la extorsión y el vaciamiento de billeteras electrónicas. Ocasionaron un perjuicio de al menos 1.500 millones de guaraníes. Todas estas personas irán a una audiencia preliminar el próximo 10 de abril. Se tuvo que suspender la audiencia preliminar en esta causa conocida como Dacobo sobre tráfico internacional de armas. Uno de los acusados, Paulo César Fines Ventura, presentó un escrito en el que plantea la recusación de la jueza Lisi Sánchez, que dice la Fiscalía que la estructura desmantelada en su momento se dedicaba a la importación de armas que luego se comercializaban de manera irregular e iban a parar a manos de organizaciones criminales como por ejemplo acá en la zona el PCC y el Comando Vermelho. El juez Humberto Otazú determinó el procesamiento penal por prevaricato y otros delitos con relación a la abogada Natalia Garcete, quien se desempeñaba como jueza de paz de la Catedral. Ella fue convocada para el próximo 29 de abril para la imposición de medidas alternativas de la prisión. También fueron convocados los funcionarios del juzgado igualmente imputados. El juez Rodrigo Estigarribia ordenó el sobreseimiento provisional al intendente de Ñemby, el Colorado, Tomás Olmedo. Él y también otras 5 personas de su entorno, que son las que soportan una imputación
por lesión de confianza, donde se denunció un perjuicio de, escuchen, nada más y nada menos que 700 millones de guaraníes en obras de empedrado en la comuna de Ñemby. Reiteramos, hay sobreseimiento provisional para el intendente de Ñemby. Un estudiante, un escolar de 12 años, se encuentra hospitalizado luego de haber sido víctima de una agresión en el interior del sanitario de este colegio, en la zona del departamento del Itapúa. Según la madre del menor de edad, fueron 3 los autores de esta golpiza. Ya. Ya, men. Elito dijeron, él está en el baño y está sangrando, porque le pegaron por la cara y le rompieron el hueso del abajo del ojo del lado izquierdo. Con una fractura bajo el ojo, así fue trasladado un menor de 12 años del colegio al Hospital Regional de Encarnación tras esta agresión que, según la denuncia, se registró en el sanitario durante el receso. Fueron 3 los involucrados y el principal responsable sería otro estudiante de 16 años. Sé que tuvieron una prueba, eso las 1 y algo, y después fueron todos de vuelta al aula y faltó mi hijo, donde la profesora preguntó dónde estaba Julano y los compañeritos dijeron, él está en el baño y está sangrando, y encontrándole a mi hijo que le habían golpeado. Pero mi hijo tiene 12 años y lo que le pegaron tienen 16 a 17 años y le rompieron el hueso del abajo del ojo del lado izquierdo. Y ahora estamos acá, ayer se le hizo tomografía. Y bueno, vamos a ver qué pasa hoy porque tienen que venir los especialistas para verle de la cara. Sí, lo que me comentó mi hijo son 3, que son del bachiller, que ya son mucho más grandes, que uno atajaba la puerta y el otro estaba firmando y el otro le pegaba. Realmente comenzó todo por una campera que el año pasado mi hijo se la había sacado y él sabía quién había llevado, es el mismo chico que ayer le pegó a mi hijo. Y él ayer vio la campera por el nene y se fue y le reclamó, le preguntó que le dé la campera. Y dice que le dijo que no le iba a dar la campera y ahí fue cuando le metieron en el baño y le pegaron. Justicia y la investigación del caso es lo que piden los familiares de este menor que se encuentra internado con serias lesiones en el rostro en el Hospital Regional de Encarnación. Ya, men. Vamos a establecer contacto en vivo y en directo con Jorge Ezcurra desde el Parlamento, sesión en Cámara de Senadores. ¿Cuál es el tema ahora que están abordando, Jorge, en esta sesión bastante extensa? Bueno, en este momento están abordando el punto número 4 del orden del día, en el que justamente están hablando sobre la ampliación de las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones. Esto se refiere, Mercedes, compañeros y teleaudiencia, al uso del padrón nacional para internas, entre comillas, de lo que serían las concertaciones, futuras concertaciones entre los partidos opositores. Una fuerte discusión y debate, por sobre todo, entre los opositores y oficialistas, específicamente los del Partido Colorado, que se oponen al uso del padrón nacional, y un debate bastante importante el que se da, repito, a esta hora. Por un lado, hablaba incluso el propio presidente de la Cámara de Senadores, Bachi Núñez, en torno a la postura que mantiene el partido ANR, hablamos del Partido Colorado, manifestando de que no, como colorados por lo menos, ellos no quieren ser parte de ningún tipo de concertación, por lo que los afiliados al Partido Colorado no tendrían del por qué votar en
futuras concertaciones de oposición. Es por ello que ellos se oponen a ese uso, hablan incluso de que sería un abuso por parte de la oposición. Y también por otra parte mencionaba el propio Bachi Núñez de que que tendrían que cambiar de candidatos si es que quieren ganar, teniendo en cuenta de que hay versiones de que Efraín podría volver nuevamente a candidatarse, a lo que el líder amarilla respondió que no se metan con nuestros candidatos. Ahora mismo está haciendo uso de palabra Beto Ovelar. Escuchamos lo que está diciendo al respecto de este debate. También sumado a legislación. Gracias, presidente y colegas. Terminó justamente su discurso y, repito, ahora habla el senador Galaver. Sí, Galaver, Juan Carlos Galaver. Intervención. Solicito cierre de debate y que pasemos a votar, presidente. Es una moción de orden, no admite debate, pongo a consideración. A votación los que están a favor. Suficiente mayoría. Bueno, cierran el debate, ni siquiera hay todavía 10 personas que están en la lista de oradores. Por lo que estamos viendo, ya los de la oposición se retiran debido a esta situación que ni siquiera dejan debatir este tema tan importante para los opositores. La votación, presidente, para aprobación del proyecto de ley. Definitivamente se acaban de retirar todos los de la oposición. Vamos a proceder a votar el texto base de la Comisión de Legislación, a la votación en general. Y después vamos entonces, votación en general. Vamos a votar en general, después por artículo, ¿te parece? Levanta la mano los que están a favor por la aprobación. Suficiente mayoría. Senador Dionisio Amarilla tiene uso de la palabra. Sí, presidente. En realidad, la versión que nosotros estamos en condiciones de acompañar es la versión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidente, que incluye la sugerencia que habíamos hecho. Yo tengo que dejar sentada esa postura porque, de lo contrario, también estoy obligado a retirarme de sala, presidente. Bueno, ahora se retiran los de la oposición, repito, y ahora se acaba de aprobar entonces el rechazo del uso del padrón electoral nacional en futuras concertaciones. De esta manera, los propios opositores mencionaban que con esto están empezando prácticamente una dictadura, según lo que referían los propios opositores en el uso de sus palabras, y daban como ejemplo otros países en torno a la utilización o a cerrar las puertas a concertaciones, y en otras ocasiones incluso decían de que con esto prácticamente están matando la concertación, teniendo en cuenta de que no estarían los colorados disponibles, habilitados para poder votar dentro de lo que es la concertación. Bueno, Oscurra, quedamos al pendiente de cualquier novedad desde ese punto. ¿Cuántos artículos tiene? Mientras vamos a hablar, seguimos allí en la Cámara de Senadores del Movimiento Nuevo Colorado, porque ellos presentaron un proyecto de ley para unificar los ministerios de la mujer, de la niñez y la Secretaría de la Juventud en un nuevo ministerio que se denominaría Ministerio de la Familia. Esto con el fin de promover y garantizar la protección integral de la familia. Además, en algún momento ya escuchamos sobre la posibilidad del achicamiento del Estado en el sentido de la fusión de algunos entes. Los senadores Gustavo Leite, Antonio Barrios y Lizarela Valiente formalizaron esta propuesta justamente apoyados por otros legisladores de otros partidos. Les reitero, el objetivo es la unificación, la descentralización de las políticas relacionadas con la niñez, la adolescencia, la juventud y la mujer, eliminando gastos innecesarios. La idea de crear un Ministerio de la Familia existe ya desde el año 2018, pero había sido postergada en la Cámara de Diputados. En el año 2023, el diputado Raúl Latorre también había mencionado la creación de este ministerio, pero sin detallar su financiamiento. Allí vemos lo que tiene que ver con el documento de este proyecto de ley que fue presentado nuevamente. Y en la Cámara de Senadores también fue aprobado un proyecto de ley conocido como
letrina cero en las escuelas, que prevé una ampliación en el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia por un total de 6 millones de dólares. Estamos hablando en guaraníes de 48.000 millones. Este proyecto fue presentado por el senador Silvio Velar. El documento tuvo que haber sido tratado la semana pasada, sin embargo, se pospuso para el día de hoy y finalmente, por unanimidad, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que ahora pasa a la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan lo que pasó en el año 2024, el año pasado, más o menos en esta época, el 18 de marzo, para ser más específico, en la zona del Parque Guazú, cuando una mujer era atacada por un hombre? Estamos hablando de Aldo Steven Saucedo, que según la Fiscalía es el único responsable de este muy agresivo ataque. La víctima se encontraba realizando ejercicios en el parque y este joven será juzgado por un tribunal oral y público por coacción sexual y violación. Esta decisión fue tomada por una jueza penal de garantías durante la audiencia preliminar en la que se dispuso el arresto domiciliario, de paso, del acusado. Paraguay y la democracia. De vuelta al Senado con Jorge Escurra. Una tocada muy fuerte al sistema. Ya estamos con los de la oposición. Vamos a escuchar lo que está diciendo en este momento la senadora Esperanza Martínez sobre lo que está ocurriendo o lo que ocurrió esta tarde aquí en el Senado. Todas las dificultades que ya tenemos porque ellos usan los recursos del Estado, ellos tienen el uso del financiamiento lícito e ilícito, siempre tienen la cancha inclinada hacia su favor. Y ahora con esta ley no nos permiten usar el padrón nacional que ya fue autorizada en las elecciones anteriores. Nos quieren limitar el tiempo para que nosotros no podamos hacer concertaciones políticas a largo plazo, como lo hizo Uruguay por 30 años, como lo hizo Chile, como lo está haciendo hoy México. Posiciones que nos permitan consolidar a la oposición por largo tiempo. Se meten también en el tema de la conformación. O sea, se ponen a legislar sobre una herramienta que hoy nos afecta a nosotros, los que estamos en la oposición. Y justamente con el objetivo de desalentar, de dificultar, de crear problemas, obstáculos al proceso de integración de los partidos políticos, pero sea cual sea el camino y los obstáculos, va a venir la unidad por el Paraguay. La unidad por el Paraguay está en camino, les guste o no les guste. Ese es el temor, la unidad de todos los partidos de oposición. Claro, eso es lo que les molesta. Entonces lo que tratan es de introducir. Pero nosotros vamos a presentar una propuesta. Yo les voy a plantear a los colegas, vamos a ir a la OEA, vamos a ir a la misión europea que siempre visita y digamos, fiscaliza los procesos democráticos. Vamos a seguir con esta lucha. Todavía hoy se perdió un round, mañana vamos a continuar. Constitucional, antidemocrático. Y consolida el poder autoritario que tiene hoy el gobierno de Santiago Peña y Horacio Cartes. ¿Cómo vieron ustedes ese cierre de debate justamente en el momento más caliente? Y porque eso es lo que habitualmente hacen. Vienen, hacen un discurso sofista, inventan ahí un discurso que aparentemente es triunfalista cuando han mentido desde el inicio hasta el final. ¿Quién cree acá que el Partido Colorado es un partido que no hace fraude? ¿Quién cree que acá los que son electores por el Partido Colorado no son cautivos del poder público? Porque la mayoría de ellos son funcionarios públicos. ¿Ustedes no creen que no han sido amenazados para no irse a la marcha? ¿Ustedes no saben hoy que se están descontratando a colorados que no son colorados cartistas porque son de las líneas internas de su partido y me quieren dar lecciones de democracia? Váyanse a mondongo. ¿Qué es lo más grave de esta ley así como salió? Y que va a dificultar el tema de la consolidación para que puedan participar los partidos más pequeños alrededor del Partido Liberal, que tiene un padrón más amplio, por supuesto, y que entonces no nos permitiría a los partidos pequeños que no tenemos el modelo de grandes afiliaciones, sino que la gente nos vota por las propuestas o por lo que sea, por lo que nosotros planteamos. Entonces, el partido Estado es solamente el Partido Colorado seguido del Partido Liberal. Los otros partidos somos fruto de la democracia moderna. Son los únicos dos partidos del continente que son partidos Estado. El resto son partidos pequeños que se alían, y los modelos de concertación son en todos los países del mundo
el modelo moderno de participar en las elecciones. También inconstitucional, porque ellos quieren apropiarse de un padrón que legítimamente es un registro público, así funciona en la Argentina, las primarias, donde un mismo padrón se usa para todos los candidatos. Palabras de la senadora Esperanza Martínez. Ellos, repito, se retiraron de lo que tiene que ver en torno al momento de la votación. Por lo menos se retiraron los de la oposición, la mayoría, y ahora vuelven a ingresar para continuar con la sesión, porque habían varios puntos todavía a tratar en esta sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Los opositores salieron de la sesión y la amplia mayoría cartista se quedó como para votar por la aprobación de esta ley que prohibirá a los partidos que forman parte de la concertación utilizar en sus internas el padrón nacional. Exactamente. Y en ese punto, por ejemplo, lo que ellos... de hecho, compañeros de la audiencia, desde un principio se manejaba de que tenía una mayoría para poder aprobar esa ley, y lo que ellos... lo que rechazaron para poder salir del recinto es que no les dejara por lo menos debatir o hablar, dar sus versiones o sus puntos de vista para rechazar, ¿verdad?, ese proyecto de ley que finalmente fue aprobado. Pero por cuestión de formalidad te consulto, ¿se considera entonces ausente a estos líderes de oposición que se retiraron o efectivamente ellos se abstuvieron en esta votación? ¿Cómo quedó? Ellos se abstuvieron, quedan, creo que como ausentes. No sé, voy a consultarle a uno de los... la verdad que a la hora de votación figuran como ausentes. Pero tengo entendido de que una vez que salen del recinto ya dan como ausente en el momento de la votación. Luego vuelven a ingresar, creo que tienen la tarjeta para poder registrar que están presentes. Entonces la necesidad de los ausentes, la necesidad de los presentes para hacer esta votación, ¿era de cuándo? Senadora, con relación a la salida de ustedes, ¿esto fue para dejar tipo ausente la parte de la oposición dentro del recinto o para... Fue para manifestar nuestra protesta ante un atropello más, que es el cierre de debate. Ni siquiera quieren escuchar lo que se dice. Nos tienen miedo. Es que nos tienen miedo. O si no, ¿por qué carajo no permiten que usemos un documento público? Porque no se llama padrón. La ciudadanía tiene que saber, no se llama padrón. Se llama registro cívico permanente y no es voluntario. Todas las personas al cumplir 18 años de edad entran, quieran o no, a ese registro cívico permanente. ¿Se entiende, verdad? No es voluntario y es de uso público. Y dice el Código Electoral, es libre. Es libre. Es decir que yo, para vender mi ropa usada, puedo usar el padrón nacional y mandarle un mensaje o una carta a todos los miembros del padrón nacional advirtiéndole que estoy vendiendo mi ropa. Es público, no es el padrón colorado el que nosotros usamos. El padrón colorado, Jorge, solamente... ¿quiénes son los representantes de la oposición que se quedaron en la sesión? El registro cívico permanente consta de ciudadanos no afiliados, colorados, liberales, PDP, no sé qué, incluso en una parte extranjeros, para el caso de las municipales. Senadora, una vez más la presencia del senador Paco Ledesma votando con los cartistas. Un hijo de puta, Paco, un hijo de puta. Yo no sé por qué le seguimos tolerando en el partido, y la gente tiene que saber. Está acá hace años sin hacer nada más que votar con los colorados y con toda su familia en su oficina. Y usando una camioneta del Estado para irse a San Pedro y traer toda su familia. Tiene una van a su cargo. ¿Por qué? Porque como son como 15 de la familia, no entran en un auto. Ese es Paco Ledesma. Basta ya de que le incluyamos como liberal. Él no es liberal, él está acá por su bolsillo. Sí, yo creo que sí, así como Dionisio tenía que ser expulsado. A mí no me importa lo que la justicia luego decida, porque acá no vale la justicia, acá no vale nada. Entonces, ¿por qué a nosotros nos importa la justicia?
si la justicia también hace lo que quiere. ¿Quiénes más de la oposición se quedaron en la votación? Pacobá y Dionisio Amarilla. Ya no es de la oposición, es cartista. No, obvio, cartista a todas luces. Pero quiero señalar lo siguiente, nos tienen miedo. Decía Bachi que no nos conviene usar que 11% nomás tuvimos por usar. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que le preocupa? Queremos usar el padrón nacional para perder de vuelta, ok, y tenemos derecho. Hablaba y tenemos derecho. Del presidente de la ANR, de Horacio Cartes. Yo no sé de quién es el capricho o cuál es el estratega que le sugiere esto, pero a ver, algún miedito tienen, evidentemente, porque lo que nosotros hagamos con el método que queremos utilizar en nuestros partidos es absolutamente un derecho de los partidos. Nosotros tenemos autonomía y nosotros tenemos derecho a usar la mejor estrategia que creamos conveniente para nuestros fines. Que conste que yo no estaba de acuerdo con la concertación. Yo decía lo mismo que dijo Velar. ¿Y qué pasa si los colorados se van en masa a decidir nuestra interna? Decía yo. Porque eso puede ocurrir. Yo no estaba de acuerdo, pero esto no se vota, esto es un derecho que tenemos. Y los que no tenemos miedo de ellos ni de perder somos nosotros. El Partido Liberal no tiene ningún problema de abandonar todas sus bancas y dejarle a ellos su puto Congreso. Ni un problema, ya lo hemos hecho con Stroessner, ya lo hemos hecho. Y acá se acordaron 1904, las revoluciones. Sí, podemos hacer todo eso. Los liberales no tenemos miedo, ni de irnos presos, ni de renunciar a nuestras bancas, ni de perder sueldo, ni de nada. Y el que se queda va a ser el liberal putaí, que ya existió antes, va a ser el geniol que ya existió antes. Nosotros no tenemos miedo de romper el proceso. Hablaban de recurrir a instancias internacionales. Perdón, tengo que corregirme en una cosa. No, yo no puedo decir el puto Congreso. Perdón, tengo que corregirme. No. El Congreso es el lugar más representativo del pueblo. Es que no somos honorables nosotros. El Congreso es honorable. Las personas que la ocupan no. Así que con esa salvedad te respondo. ¿Qué me decías? Hiciste una pregunta sencilla. ¿Qué se impide con esto, senadora? Yo no sé qué se impide. Es que no, francamente no sé. Nosotros podemos hacer alianzas de cualquier manera. No sé qué se impide. O directamente lo que dijo Bachi Núñez, porque ustedes no hacen su padrón. Y ok, entramos al padrón, borramos toditos los colorados y luego le metemos a los colorados en el padrón propio. Nada, no sé. Es que tienen miedo, de algo tienen miedo. Hablando de perder, en ese sentido, incluso hablaba de posibles candidatos de la concertación. En este caso, Efraín Alegre le nombraba justamente de volver y que ni siquiera con él iban a ganar, cosas así. Les recomendó cambiar de candidato. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tienen miedo? Si no vamos a ganar nomás luego nunca, ni con Efraín, ni sin Efraín, nunca vamos a ganar, decían todos. Y entonces, ¿cuál es lo que es el problema? Que nos dejen usar lo que queremos para perder como queremos. No tenemos el derecho de perder como queremos, por lo menos. No, esto, y más que el resultado de la votación, quiero señalar el autoritarismo que tienen. Otra vez cortar el debate porque no quieren escuchar, porque tienen los votos, pero no quieren ni siquiera escuchar que se les hable fuerte. No quieren escuchar, no están acostumbrados que se les hable fuerte. Y acá les quiero decir, porque seguro que van a mirar todo su teléfono, acá les quiero decir, no les tenemos miedo, ni si volvemos a perder. Y un día nos vamos a enojar y dejamos este Congreso vacío, y véanse ustedes con su proceso. Nosotros no tenemos miedo de perder suelditos. Senadora Celeste Amarilla, entonces también manifestando su postura en torno a esta situación de este proyecto, o sea, de esta ley, digo bien, aprobada en torno a lo que tiene que ver al uso del padrón nacional o al registro cívico permanente, como lo decía la senadora Celeste Amarilla. Bueno, es un hecho entonces la aprobación. Aprobada por mayoría simple. Sí, mayoría simple, sí. Claro. ¿Ya está? Bueno. ¿Referentes del oficialismo ya salieron? No, la sesión sigue, ¿verdad? Todavía no. Ellos siguen, como pueden ver, está todavía en desarrollo la sesión ordinaria a esta hora del día. Están en el punto número 7,
y tenían 12 puntos en total en la fecha a tratar, cosa que no creo que completen, pero sí continúan en el recinto debatiendo los otros puntos, los integrantes o mejor dicho, los oficialistas, senadores de lo que están el día de hoy presentes. Bueno, gracias, Jorge. Hasta luego. Yo me imagino que maniobrar un vehículo de gran porte no ha de ser fácil, y menos en nuestras calles, en donde por lo general se estaciona, o son angostas, o tenés cables, bueno, un millón de situaciones. Pero esto pasaba con un camión recolector de basura. Ya entra lo de contramano ahí en esa calle, que solamente la patrullera pasa y detalle, adiós, ¿verdad? Es una calle que va de derecha a izquierda y sale sobre España, se podría decir. ¿De raíz? Sí. No es sobre España, esto es en Barrio Obrero. Sale sobre... Bien, el nombre de la calle. Bueno, anga el arbolito en la esquina, ¿verdad? Y encima el famoso, el aro sombrilla, le decimos. Chapeu. Tiene hasta un canterito, ¿verdad? O sea, evidentemente con cariño. ¿Sabe cuál fue el problema, Mercedes? ¿Qué? Para que ese camión... El auto estacionado. El auto estacionado muy en la esquina, cosa que está prohibido. En contramano está estacionado, ¿verdad? Entonces, maniobró hacia adelante, maniobró hacia atrás, intentó varias veces y finalmente, como arrastra el árbol, este árbol se destronca, ¿verdad? O sea, viene de raíz y levanta toda la vereda, que estaba muy bien marcada inclusive por parte de los vecinos, porque eso se hace de manera particular en la parte de la rampa. Miren, se lleva no sé por si el chofer hizo una mala maniobra, hizo todo lo posible para girar. Y pudo haber agarrado un poquito más grande y maniobrar un poco más en la boca calle, no tan en la esquina, ¿verdad? Pero se hubiese llevado por delante el automóvil que estaba mal estacionado. Y también. ¿Viste, mira? Sí. No, por eso te digo, no es fácil el trabajo que tienen que hacer. No, las calles se estacionan en doble fila. ¿Ves que tuvo que haber agarrado más grande, Daniel? Ahí muy en el bordecito nomás quiso girar. Bueno, basurero 1, arbolito 0. Hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. En el 2007, esto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objeto de sensibilizar a la población sobre el trastorno del espectro autista, TEA. Este trastorno neurológico afecta la comunicación, el aprendizaje y el comportamiento de las personas. Quienes viven con TEA perciben el mundo de manera totalmente diferente, lo que se traduce en patrones de comportamiento atípicos y dificultades para cambiar de actividad o reaccionar a sensaciones. Las personas con autismo no presentan rasgos físicos distintos, sino que se diferencian por su comportamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 100 niños tiene autismo, aunque otros estudios sugieren cifras mucho más altas. En Paraguay se estima que hay alrededor de 177.000 personas con autismo y se calcula que nacen entre 2.000 a 3.000 niños con esta condición cada año. Es oficial, mañana arranca la campaña de vacunación sobre uno de los virus que ya está circulando hace varias semanas, pero que ahora tiene la posibilidad de ser inmunizado en niños, sobre todo. Una campaña que está dirigida a una población de 3 años en adelante. La vacunación contra la influenza 2025 ya está en marcha. Se va a desarrollar en 2 fases. La primera va a comenzar con la población, que les decía, de 3 años en adelante, que utiliza un lote de vacunas que ya está disponible. Hay un número específico de vacunas, ¿verdad? O sea, lo que le quiero decir es que se puede acabar. Pero no importa, porque allí llega la segunda tanda, o sea, una nueva dosis desde Australia, que va a poder proveer a la segunda parte que enfoca a niños a partir de 6 meses a 35 meses. Además, también se espera la llegada de vacunas ayudantadas para personas de 60 años y más. Estas están diseñadas para aumentar la respuesta inmunitaria. Pero aquellas personas que estén en este grupo y que ya quieren vacunarse, ya pueden hacerlo. No hay problema con las dosis que están disponibles y que no quieren esperar a que se reciban las ayudantadas posteriormente.
La campaña busca proteger a la población antes del invierno, aunque ya hubo cambio de tiempo, cuando aumenta la circulación del virus. Se habilitan entonces así diferentes puntos de vacunación a nivel país. Hay también puestos móviles y hay también visitas a domicilio para garantizar el acceso de todos los ciudadanos, especialmente los que están en grupo de riesgo. Así que no es raro que en esta época llegue personal del ministerio hasta su casa. Sí, tiene que estar debidamente identificada esta persona y pueden vacunarlo en su domicilio. Siete de los 8 delincuentes que se fugaron en la mal llamada cárcel de máxima seguridad de Minga, Guazú, siguen prófugos. Se emitió un código naranja por parte de la Interpol debido a la sospecha de que algunos podrían haber cruzado al lado brasileño. Los delincuentes considerados de alta peligrosidad con perfiles criminales extensos son Marcio Cuadra Caetano, Blas Pablo Melgarejo Benítez, Wilson Darío Rotela Coronel, Derdis Ramón Jiménez, Juan Isfrán, Fernando Aquino y Anderson Queiro. Las autoridades trabajan en colaboración con unidades policiales brasileñas, intensificando la seguridad en la penitenciaría y en sus alrededores. Vamos a hablar de un caso que llamó mucho la atención y se daba en el mes de marzo, porque finalmente lograron detener a un paraguayo, Iván Jiménez González, de 20 años. Él fue arrestado en San Pedro del Paraná, en Paraguay. Él estaría implicado en el homicidio de Magalí Yael Levy. Ella es una mamá, era una mamá de 2 hijos, ocurrido en marzo en Buenos Aires. La detención fue realizada por agentes paraguayos y también argentinos. El crimen causó conmoción en Argentina. Involucró el ingreso al domicilio de la víctima con fines de robo, resultando su muerte por asfixia. Y ya fue encontrada ella atada y con una bolsa de plástico en la cabeza. Además de este joven, también están prófugos su hermana y su pareja. Se sospecha que los 3 formaban parte de una banda que ofrecía servicios domésticos, así ingresaban a la casa y después atacaban a sus supuestos clientes. Las víctimas y los testimonios recogidos incluyen inclusive también imágenes de seguridad, sugieren que Iván y Elcira fueron los encargados de entrar al departamento de Magalí. La Interpol emitió una notificación roja para la captura de estas 3 personas y la pena máxima podría ser inclusive la de cadena perpetua. En la escuela Manuel Céspedes de Tebicuarumí, departamento de Paraguarí, 2 alumnos del 4º grado resultaron heridos. ¿Por qué? Porque un ventilador de techo se les vino encima. Los niños de 10 años fueron atendidos inicialmente en un centro de salud local. Ahí está el ventilador que se cayó. Y luego fueron llevados al Hospital Regional de Paraguarí para descartar lesiones de mayor gravedad. Afortunadamente no presentaron heridas visibles, mucho menos fracturas. El incidente ocurrió cuando uno de los menores se levantó para recoger un tornillo que se había caído ya del ventilador y justo en ese momento el ventilador se viene para abajo y también le toma a una de las compañeras que estaba al lado de este niño que se levantó a levantar el tornillo. Un hombre conocido como Oscar Acayará habría sido el protagonista de una amenaza de muerte a un depositero en el mercado de Abasto. Y sería la misma persona que acorraló ya en febrero pasado a un agente del DENIT en Puerto Pabla. Siendo aproximadamente las 2 de la mañana, entro yo en mi turno, ¿verdad? Ellos llegaron entre las 12 y las 1 de la mañana y preguntaron por mí. Eso es lo que te puedo decir, pero yo no sabía que eran... ¿Vinieron armados? Eso yo no supe contratar porque no he visto, ¿verdad? Pero los funcionarios dicen que traían armas en su mochila, ¿verdad? Así dijeron ellos. ¿Vos le conocés a Acayará? No, no le conozco en ningún momento, no sé ni quién es. Solamente que ellos llegaron, preguntaron por el dueño del local y como yo todavía no había llegado, se fueron, ¿verdad? Pero el problema en particular fue con nuestro proveedor, que es otra persona, un tercero, que no tiene nada que ver con nuestra firma. Él supuestamente tiene hicieron un comercio, ¿verdad? Y que mercadería de cebolla que le habían entregado para vender, pero se pudrió toda esa cebolla, pero se mojó. Entonces se tuvo que tirar.
pero el proveedor me comentó que le pagó al dueño de la mercadería y él quiso cobrar su trabajo, no sé, ¿verdad? No sé. ¿Qué será? ¿Fletero? A mí me dijeron que es un pasero, ¿verdad? Pero nosotros no supimos nunca que está metido en este tema del clan Rostela. Después nomás surgió porque yo le dije a los personales para que hagan su denuncia y se fueron y en la comisaría se dieron cuenta, porque tenemos circuito cerrado, ¿verdad? Y le proveímos todo lo que ellos pidieron y ahí se dieron cuenta de que eran integrantes del clan Rostela según la policía. El día de la fecha fuimos convocados por el señor director del Mercado de Abasto, así como el permisionario afectado, dueño del salón en cuestión, así como también se le convocó a la gente de crimen organizado, una reunión institucional para ver la situación de lo que ha acontecido, ¿verdad? Amaneciendo el viernes, ¿verdad? En cuanto a la investigación policial, nosotros hemos tomado la denuncia pertinente a la persona a quien le afecta. Hemos tramitado todo ante el Ministerio Público, en la Fiscalía de Crimen Organizado. Así también hemos comunicado la actuación policial a la Fiscalía de Ordinaria. Estamos en curso de la investigación. ¿Está reconocido en el video Oscar Acacera? Plenamente reconocido y plenamente identificado también en la denuncia por parte de la víctima y con representación de su abogado en la comisaría jurisdiccional. ¿Qué le dijo específicamente que le iba mal? Menciona, él no estaba tampoco, esta persona afectada, pero menciona que los empleados le habían mencionado que pague esa deuda pendiente supuestamente. Dos delincuentes asaltaron a una joven en una parada de colectivo en la ciudad de Limpio. La mujer fue intimada con arma blanca por uno de estos fascinerosos y obligada a entregar obviamente todas sus pertenencias. Tras un operativo de la policía, uno de estos delincuentes fue detenido. Se trata de Cosme Enríquez Santa Cruz, 19 años, de cuyo poder fueron recuperados los objetos sustraídos a esta joven. Por otro lado, buscan al segundo autor del hecho, conocido como alias Dibujito. Y me apretaron con un cuchillo grande y me pidieron mi celular. Le di, querían mi mochila y le di también, le di todo, gritaba. Me pedían que no grite porque me iban a hacer las cosas. Y después corrieron. Dos eran. Y una vecina salió y me ayudó. Llamó a la policía, por suerte enseguida vinieron y me llevaron para buscar, para poder identificar a la persona y pudieron agarrarla a uno, al otro se escapó. ¿Recuperaron tus cosas? Sí, pudieron recuperar. ¿Ayer estuviste todo el día con ese trámite? Sí, estuve, pero todavía no voy a poder retirar el viernes recién. ¿Pero por qué no vas a poder retirar? Solamente me dijeron que su jefa no estaba y que... ¿De la fiscalía? De la fiscalía. No se puede salir, demasiado espíritu. ¿Y consumen por acá, le roban a la gente? Sí, a veces le roban, pero yo del pero lo que no entra nadie. Claro, porque veo que tenés alambre de púa, no tenés totalmente cerrado. No, acá no tengo, este giro y acá y después de mi hija, es la casa de mi hija. ¿Y Boster lo haya por Paité? Sí, Boster, no. Hablamos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque enfatizó que existen acuerdos entre México y los Estados Unidos. Esto con relación a la respuesta de las declaraciones de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, quien afirmó haber entregado a México una lista de demandas relacionadas con seguridad y migración. Después de las declaraciones que hizo Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, en el sentido de que entregó a México una lista de peticiones en materia de seguridad y migración, como el blindaje de la frontera con Guatemala, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que hay acuerdos entre ambas naciones, pero sin sometimientos, y que la mejor manera de combatir la migración es desarrollar planes de trabajo entre Guatemala y México. Yo le planteé que la mejor manera, no de blindar, sino de atender la migración en la frontera sur, es hacer un polo de desarrollo entre Guatemala y México. Es parte del proyecto que tenemos con el tren interoceánico que llega a Ciudad Hidalgo y que trabajamos con el gobierno de Guatemala para que ese tren pueda seguir por Guatemala. Y lo que le planteé es que la mejor manera pues es hacer un polo de desarrollo en donde podamos trabajar el gobierno de Guatemala, nuestro gobierno,
con polos de bienestar. Nosotros tenemos ya 2 polos de bienestar en Tapachula. La mandataria Sheinbaum reiteró que su país ayuda a los migrantes que están varados en México y que, si es deseo de ellos, se les regresa a sus lugares de origen. De todas maneras, nosotros trabajamos en el rescate humanitario de migrantes en todo el territorio nacional y le explicamos pues esta política que venimos desarrollando desde hace tiempo, que además evita que lleguen las personas al norte, que sean atendidas en nuestro territorio y, si así lo desean de manera voluntaria, ser repatriados a sus países. Sobre Estados Unidos y la imposición de aranceles recíprocos a todo el mundo, la mandataria mexicana recordó sus intenciones de que el resto del continente americano sea adherido al tratado comercial que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. Nosotros hemos sostenido que el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá es la mejor manera de competir con otras regiones del mundo. Eso lo hemos sostenido siempre y que incluso deberíamos de ampliarlo a otros países del continente. Aunque el tratado comercial entre los países de América del Norte tiene programada una revisión para 2026, la presidenta Sheinbaum refirió que está en duda con la imposición de aranceles estadounidenses. Para la red de noticias Salvavisión, Mariana Madrid. Volvemos al plano nacional, puntualmente a la ciudad de Encarnación, donde un hombre fue asesinado en una obra en construcción del barrio Fátima. Los autores serían delincuentes que habitualmente, según los reportes, ingresan a robar materiales de obras en construcción, pero esta vez mataron al cuidador e hirieron a otra persona que también se encontraba en el lugar. Y cada noche me roban lo que encuentran. Varilla, hierro, pala, carretilla, cemento, todo lo que encuentras te llevan. Y a la mañana, a las 4 de la mañana me llamó mi hermano, me dijo, llama a la policía porque están intentando querer entrarme. Le llamé a la comisaría 40. Le llamé, sin poder contestar. Hasta no me contestó. Mi hermano me dijo, acá tenés que venir rápido porque Escobar está muy mal. Había si ya le mataban. Venimos lo más rápido posible. Tuve que venir lo más rápido posible, pero ya era tarde. No le pude llevar, no llegó tiempo para llevarle al hospital. Año que trabaja conmigo, uno de los secretarios más que más le aprecio, nene. Entonces para robarle aparentemente le había matado. Y por robo, para robar y... Mismos fueron atacados por extraños quienes estaban encapuchados y que la idea principal era justamente la de un robo, ¿verdad? Un robo que incluso se habían alzado con una de las escopetas que estaban dentro del depósito. Sorprendidos, exactamente, fueron sorprendidos y que se dio una suerte de pelea entre ambos, ¿verdad? Pero que él mismo no pudo precisar porque no observó, puede ser por el susto o porque intentó también defenderse, ¿verdad? Pero que no pudo precisar bien la forma en la cual fue atacado la víctima fatal. Y ahora vamos a trasladarnos a la morgue del hospital para determinar con precisión la causa probable de muerte y luego tomar la declaración testifical ya oficialmente en sede fiscal del testigo presencial y a la par también de poder ir a tomar la declaración a un testigo presencial también que fue atacado. La policía investiga este crimen y la versión de los testigos será fundamental para llegar a los responsables, mientras que los compañeros de trabajo y familiares de la víctima piden justicia. Que Salim Busarquis se fue con una media bolsa de mandioca a la sesión de la Cámara Alta del Congreso Nacional en protesta por la incautación de un camión cargado de este producto. Esto ocurrió en la zona de Hernandares, la incautación. A propósito, Mercedes Audiencia, todos los funcionarios de control de ese puesto fueron removidos. Se desmanteló. Fueron trasladados. ¿Por qué?
Pues me imagino que se corroboró que hicieron mal su trabajo, ¿verdad? Porque también desmantelar por desmantelar puede ser injusto. Según Salim Busarquis, la mandioca se vende mucho más cara en Brasil, por lo que resulta ilógico que se introduzca de contrabando a Paraguay. ¿Cómo está? Ver eso. Agradezco. La gente no quiere. No, por eso. Tengo miedo que la joya me saque mi mandioca porque no tiene cédula. Ahora nos enteramos, mandioca de Coicotián a Paraguay, y ahí en Bernardaria, ahí cerquita nomás circula ramos generales y de todo, pero yo no veo ahí mismo, el mismo control, ¿verdad? Pero al pobre productor paraguayo que tiene que comprar de a poco de la chacra, ¿verdad? Le piden de todo. Y encima de eso, mienten cuando hablan de contrabando, porque la mandioca en Brasil está más cara que el Paraguay. Vaya a contrabando, pico o yapota, va a traer de Brasil más caro, vio. Si en Paraguay es más barato. Y eso demuestra la mentira de la gente de aduana. Por eso yo pido, en primer lugar, si no liberaron todavía esa carga, que liberen la carga y el camión, por supuesto, de este pobre compatriota humilde, bueno, pero también pido que sean rajados estos funcionarios bandidos que se dedican a perseguirle a la gente que trabaja, en vez de perseguir el contrabando de verdad que está fundiendo la economía del Paraguay hace tiempo. A ellos no le persiguen, ahí pasan en containers, pero imagínense, esta mandioca que es el día a día de la gente, a ellos le persiguen y después quieren hablar de generar empleo. A ver, Mercedes, acá, según el argumento del senador Enrique Salim Busarquis, en el lado brasileño, la mandioca es más cara. Es más cara, pero tiene otro régimen sanitario. Sí, y nos dicen, nuestros compañeros allí del Alto Paraná nos dicen que se vende a 3 reales. Y haciendo una pronta multiplicación, son 4.200 guaraníes en promedio por kilo. O sea que en ese sentido tiene razón. ¿Para qué cruzaría mandioca brasileña para venderse en Paraguay, en donde no llega ese costo final al cliente ofrecido para la venta, ¿verdad? Bueno, hoy se recuerda el día del síndrome del espectro autista, esta condición que tiene a muchos niños en institutos especializados. Por ejemplo, este es uno de ellos, un centro de educación primaria en donde se fomenta principalmente la inclusión. El único inconveniente que tiene el lugar es que en los días de lluvia el estado de la institución es pésimo. Los niños tienen que asistir bajo inclusive goteras en el interior de esta aula. Llueve tanto afuera como adentro. Y realmente nosotros ahora estamos un poquito decayendo a raíz de las goteras que tenemos dentro de la institución, específicamente la biblioteca, el comedor, que es un pasillo que nosotros refaccionamos como para el servicio del almuerzo escolar, ¿verdad? Necesitamos arreglos en la biblioteca, necesitamos arreglo también en el pasillo, para que los chicos un poquito puedan disfrutar de ese espacio en este tiempo, ¿verdad? Que hay lluvia, que garúa, ellos no pueden estar en el patio. Entonces, utilizar ese espacio de forma adecuada. Cuando hay una tormenta fuerte, los chicos ya no vienen directamente. Y realmente los padres conocen nuestra realidad. Ellos saben que los chicos, que nosotros los docentes estamos dentro de la institución. Igualmente le recibimos a todos los niños que llegan en la institución en días de lluvia, pero ellos conocen que tenemos goteras, que también se dificulta un poco el acceso a la institución por el tema del raudal que pasa enfrente, ¿verdad? Y se está trabajando con los padres. Se está haciendo parches para las salas que estamos en esa situación, ¿verdad? Pero no es suficiente. Claro que no, no es suficiente. La biblioteca se tiene que destechar completamente, se tienen que cambiar varias tejas y sabemos que la realidad de nuestra institución no contamos en este momento con el apoyo, ¿verdad? Hoy es un día muy importante, ¿verdad? Porque actualmente nosotros tenemos muchos niños con TEA, ¿verdad? Y específicamente en CEPED, en cada sala tenemos 2 a 3 niños. Niños que de repente en otras escuelas son rechazados por esa condición. Y hoy, que es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, es que tenemos que aprender a poder apoyarle a ese niño
a recibirle en la escuela que sea privada, sea nacional, ¿verdad? Porque ellos merecen que se le dé ese espacio. No solamente que le albergue CEPE, sino todas las instituciones. Por ley le tienen que recibir a esos chicos en esa condición. Estas son imágenes del día de hoy, audiencia de revisión de medidas para Eugenio Sanabria Bierzi, este hombre de 69 años, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre. Esas imágenes corresponden al imputado, quien de manera telemática, desde la agrupación especializada Mercedes, estaba participando de esta audiencia en el juzgado de CAACUP. Su defensa solicitó que dejara la prisión preventiva. Finalmente, el juez Augusto Núñez le otorgó el arresto domiciliario. Y justamente lo que presentaban solicitando esta nueva medida es un informe forense que habla del deterioro en la salud del hoy imputado desde su privación de libertad. Que esta salud se deterioró, que él se encuentra mal, que ha tenido inclusive actitudes suicidas en este tiempo y que por eso, para salvaguardar su vida y su salud, se le sea otorgada esta medida alternativa. Hablamos de arresto domiciliario que finalmente se le terminó otorgando. Exactamente, y por supuesto la hermana de Los Jaquet, el hoy fallecido. El hoy fallecido, en nombre de su cuñada y de su pequeño sobrino, posteó esto: justicia bandida y vendida. Lo mandan a su casa después de matar a 4 personas. No vamos a parar. Esto no va a quedar así. Sos un maldito asesino, Eugenio Sanabria Bierzi, quien va a dejar la agrupación especializada. ¿Recuerda usted este caso que incluso se había dispuesto que guardara prisión en un reclusorio normal para gente común? En la penitenciaría de Tacumbú se lo había... Sí, pero después la justicia consideró que por problemas de salud debía estar cerca de un... Porque no, primero se lo dijo que fuese emboscada. Y los médicos dijeron que no, que tendría que estar cerca de un centro hospitalario. Y se lo trajo a la agrupación especializada. El 11 de mayo... En donde guarda reclusión en una celda privada. Solo. Solo él. Y el 11 de mayo el Ministerio Público tiene que presentar su escrito conclusivo. Suponemos que va a ser la acusación y la elevación de la causa a juicio oral y público. Pero lo cierto y lo concreto es que faltando un mes prácticamente para el escrito conclusivo del Ministerio Público, le terminan otorgando arresto domiciliario porque supuestamente presenta tendencias suicidas. Este es el momento del impacto. El primer grupo de policías que llega a la escena del accidente contaba con un agente en particular que fue el encargado de hacer la prueba de alcotés. Y luego fue trasladado. Esa prueba de alcotés salió positiva, o sea que él manejaba bajo los efectos del alcohol, algo que está prohibido. Y esa persona que después se ratificó, de hecho, cuando se le volvía a consultar si efectivamente, a pesar de tener la prueba escrita sobre el alcotés positivo, él decía, sí, yo le hice la prueba y la prueba salió positiva, fue trasladado a los confines del Chaco paraguayo. Imagínate. ¿Quiénes fallecieron en aquella ocasión? ¿Quiénes iban en ese primer vehículo? Darío Jaquet, junto con su esposa, Christine, de nacionalidad alemana, y su hijo pequeño de 2 añitos, Philips. Los 3 fallecieron. La hija más grande de este matrimonio, por fortuna, salvó la vida y hoy en día está con sus abuelos maternos en Alemania. Y la 4ª víctima fatal de aquel brutal choque fue Nancy Chena Valdés. Que venía en otro vehículo porque fueron en total 3 los involucrados. Yo sé que las comparaciones son odiosas, Aníbal, pero no recuerdo otro caso en donde el protagonista de un accidente tan aparatoso, infringiendo todas las reglas de tránsito, porque en una curva doble raya se adelanta a alta velocidad. A alta velocidad, atropella de frente a 2 vehículos bajo los efectos del alcohol, con una derivación fatal de 4 víctimas, tenga un arresto domiciliario. Porque estamos Capaz que mi memoria me falla, pero no sé si la justicia es tan equitativa con relación a casos similares, ¿verdad? A ver, esta es la foto de la pequeña. Cuando abandonaba el país. Sí. Porque viajando solita. Estuvo mucho tiempo internada. Sí. Ingresó inclusive en cuidados intensivos en el Hospital Regional de CAACUP. Allí le dieron los primeros auxilios. Ella tenía varios golpes internos sobre todo y después cuando le dieron el alta, automáticamente viajó
vía aérea rumbo a Alemania, en donde toda su familia materna no solamente le da seguimiento a su evolución física, sino también emocional, porque quedó huérfana. Hablamos de cómo continúa la investigación con relación a este caso en donde allanaron un local. En este se hacían copias de llaves, controles eléctricos, Operativo Planeta se podría decir, porque así se llama el local comercial. Allí lograron detener al supuesto líder de un esquema de estafas, una estructura que estafa a las personas a través de la venta de vehículos que son usados y que de hecho se ofrecen a través de redes sociales. No solamente el líder de este esquema fue detenido en su momento, sino que también hay novedades con relación a otras personas detenidas, Aníbal. A propósito, el juzgado penal de garantías no detenidas, sino investigadas. Investigadas e imputadas, ¿verdad? Decíamos, el juez penal de garantías de Villa Ayes, en el caso caratulado como José David Zarza Pereira sobre producción mediata de documentos públicos de contenido falso y otros, dispuso lo siguiente: calificar provisoriamente la conducta del imputado José David Zarza Pereira dentro de los artículos 251, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, y lo más relevante, se decreta su prisión preventiva, repito, del imputado José David Zarza Pereira. De este tema que involucra a un hombre que finalmente fue condenado en este juicio oral y público. Estamos hablando de un tribunal de sentencia que ordenó a Venancio Centurión a 30 años de prisión, más 4 años como medida de seguridad por el feminicidio de su hijastra, una adolescente de 17 años, Karen Rocío Gaona Martínez. Este hecho ocurrió ya en el año 2022, en el mes de junio, específicamente en la zona de San Pedro de Licuamandillú. Él estuvo motivado por el despecho luego de su ruptura con la mamá de esta adolescente. El asesinato inicialmente fue calificado como un homicidio doloso, pero fue recalificado como feminicidio una vez que se aportaron más datos a la carpeta fiscal. El hombre ahora, Centurión, va a cumplir su condena en la Penitenciaría Regional de San Pedro. Estas sanciones las deberá cumplir una vez que quede... va a cumplirla acá en su lugar de reclusión actual en San Pedro hasta que quede notificada la sentencia dentro del plazo establecido en el código para la lectura de la sentencia, que va a ser dentro de 5 días hábiles. Entonces, son 30 años de pena privativa de libertad más 4 años de medida de seguridad que debe cumplir Venancio. Las costas se imponen al condenado. Las cosas condenadas, la lectura íntegra de la sentencia dentro de 5 días hábiles la Secretaría, la doctora Graciela Blanco. Este es un juicio más. Lamentamos profundamente lo acontecido a la familia. Era lo que yo me esperaba y yo confiaba en los jueces, confiaba en la fiscalía y por sobre todo confiaba en Dios, que eso le iban a dar, porque ellos como padre, como madre, se pusieron en mi lugar y dieron, y estoy muy conforme con la sentencia que le dieron. Luego de un largo desarrollo del presente juicio tenemos una pena ejemplar, entendemos que es la pena justa. El Ministerio Público requirió la pena privativa de libertad de 30 años y 5 años de medida de seguridad. El tribunal entendió que eso correspondía y otorgó 4 años de medida de seguridad. Este es un mensaje claro para la ciudadanía, ¿verdad? Este tipo de hechos no van a tener ningún tipo de restricción, van a ser investigados y van a ser llegados a una condena. Mejorar el sistema educativo, por lo menos ese es el discurso
Y hablamos de discurso porque los hechos son diferentes. Esta docente está cansada de hacer rifas, polladas y colaboraciones para reparar lo que a ustedes les corresponde, es lo que decía en una publicación, y con esta intenta llamar la atención de las autoridades para que su institución educativa reciba la asistencia que necesita. Están aproximadamente 45 alumnos en el presente y está con problemas de techo que cuando llueve hace imposible la permanencia ahí de ninguna criatura. Este problema ya tiene varios años y hemos hecho los pedidos correspondientes a las autoridades de turno, así como al Ministerio de Educación por medio de la microplanificación, y este es el momento en que no se ha solucionado, ¿verdad? Razón por la cual la docente no tuvo otra opción que publicar en las redes para de esa forma tratar de conseguir acelerar, ¿verdad?, el proceso de refacción. Y es ya una sala bastante antigua, ya seguramente que su vida útil ya conlleva lo que se tiene que reparar. En este caso el techo es el principal problema, ya que cuando llueve, como te digo, se inunda la sala en pocas palabras. No es que tiene goteras, sino prácticamente llueve adentro. Y yo estoy en esta escuela como director desde el 2018. 2019 habíamos hecho los primeros pedidos, después vino la pandemia y posterior a la pandemia, desde el año 2022, hemos insistido permanentemente, sin hasta el momento lograr que se repare el techo de un aula. Tuve que llegar a este punto porque llegué al hartazgo y al colapso total. Ya no aguantaba más la situación, son muchos años ya que venimos pasando por esto. Y ya tengo miedo que se caiga por nosotros en cualquier momento la sala, porque ya como ves y te diste cuenta, chorrea por todas partes, ya hay peligro, como me dijo el padre de familia que la última vez se subió, ya Pama, esa fue la palabra que utilizó, ¿verdad? Las tejas y el tejuelón, el cemento que solemos poner como parche ya no funciona, y me cansé de ser el tapón de lo que realmente la gente que está en el gobierno es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Gracias a Dios, cuando llueve dentro de todo el lado sur es menos, si es del lado norte sí que ya totalmente bajo agua estamos. Y cuando viene el temporal, obviamente sí hay niños, porque a los niños del preescolar es lo que más le afecta a la mañana, ¿verdad? Salimos todos y nos refugiamos en cualquier aula que encontramos porque es muy peligroso estar dentro, porque también hay parte eléctrica, ¿verdad? Y tememos por ellos, ¿verdad? O si no, la mamá fuera voy ya humo, ellos se cacho porque saben bien que llueve más adentro que afuera. Todos los años metemos microplanificación, tanto en la parte distrital, departamental y nacional. Y no hay respuesta, ninguna respuesta. La Cámara de Senadores decidió declarar en emergencia a los 3 departamentos de la región occidental, Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes, debido a las inundaciones que afectan a toda la región occidental. Como les decía, se prevé una millonaria asignación de dinero para asistir a toda la población. Aparte de la lluvia de más de 350 milímetros caídos en los últimos 8 días, en las últimas 24 se agregaron más 165 milímetros. O sea, llegando a 500 milímetros en una semana y un día. ¿Qué hizo el gobierno y qué hizo la Secretaría de Emergencia Nacional antes? Antes, cuando se veía la tendencia de los ríos a ir creciendo y el riesgo de que se produzcan estas inundaciones. Mover tierra, ojalá que se hubiese hecho antes, no esperar a que la gente esté bajo agua para reaccionar. Secretaría de Emergencia Nacional es particularmente responsable, porque la Secretaría de Emergencia Nacional, todo sistema de emergencia nacional, no está pensado solamente para reaccionar cuando ocurren los hechos, sino para adelantarse a los hechos. Y el Chaco está postergado, siempre ha estado postergado, en cuanto a camino, en cuanto a aeropuertos. Entonces ocurre esto y bueno, le estamos dando una aspirina a los chaqueños para quedar bien. Cambiemos radicalmente de tema. Se dice que el gato siempre cae parado, pero ¿de qué altura? Porque en realidad este Michi ya tenía miedo, estaba muy arriba, era chiquitito y sus movimientos eran extremadamente peligrosos. Esto pasaba en Pedro Juan Caballero. Este trepó y quedó atrapado en el 3er piso del Palacio de Justicia. Pero mira el espacio en el que caminaba, un espacio así. Buena pregunta. Llamaron a los bomberos voluntarios y estos...
Entonces cayó sobre la tela. Quiero que sepas que cayó sobre la tela porque después se nota como que parece que... Pero era cuestión de minutos, o sea, se caía en cualquier momento, ¿entendés? Porque ya... Pero fíjate, ¿cómo le llaman eso? Ahí... La tela. No, no es una tela, es... Hay mampostería. Sí. Que bien pudo significarle algún golpe. Pero es que ya le estaban tirando con... insistiendo para que se mueva y sabían que al moverse era cuestión de tiempo que caiga, ¿verdad? Hizo lo imposible para mantenerse, ¿te das cuenta? Impresionante la destreza que tiene este felino para moverse. Casi, pero mira cómo saltó. Cayó sobre la tele y después finalmente y salió corriendo. Y cae en el piso y sale corriendo sin agradecimiento en ese momento. No tuvo lesiones, eso es concreto con relación a este rescate. Estaba confundido, pero encontró un final feliz.